Hoy leímos en el devocional la última parte de la carta del apóstol Juan, y hay una parte especialmente donde él habla acerca de pedir a Dios. Y cuando él está hablando de pedir a Dios, hermanos, está hablando acerca de la oración, de cómo orar. De hecho, dice ahí en el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Déjenme compartirle algunas cosas interesantes acerca de la oración. Para nosotros, hermanos, la oración es nada menos ni nada más que platicar con Dios. Esa es la oración. La palabra rezo es una palabra que significa una repetición constante. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia no le dice al hombre que rece, le dice al hombre que ore. Claro, tenemos algunas oraciones que las repetimos, como el Padre Nuestro, como la bendición de números: Jehová te bendiga y te guarde. Hay algunas oraciones que nosotros prácticamente rezamos, pero la indicación de Dios al hacer al hombre no es que el hombre aprenda a relacionarse con Él a través de repeticiones constantes, sino a través de una plática, de un diálogo. Nosotros entendemos a la luz de las Sagradas Escrituras que la oración es platicar con Dios, y Dios nos contesta a través de su palabra. Por eso siempre está ligada la oración a la lectura de la palabra. Pero también entendemos que Dios tiene muchas maneras de contestarnos. La Biblia habla que Dios nos habla a través de sueños. La Biblia habla que Dios habla a través de visiones. La Biblia habla de que Dios nos habla a través de la naturaleza. Cuando el salmista salía, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, él encontraba en la naturaleza un lenguaje de Dios que le hablaba a su vida y le decía: mira, Dios es grandísimo, es más que la expansión. Dios nos habla a través de personas. Incluso a veces nos puede hablar de personas que nunca las hemos visto en la vida, o personas con las que estamos relacionados constantemente. Es decir, a Dios no lo limita nada, hermanos, ni nadie. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando aquel profeta no quería entender, Dios hizo que una burra hablara para que le entendiera. ¿Sí? Es decir, Dios es el Señor de todo, y Él puede hablarnos a través de muchas maneras. Déjenme decirles, en la Biblia tenemos 650 oraciones. Si alguien se pone a contar las oraciones, la Biblia está llena de 650 oraciones. Es decir, es una cantidad exorbitante de oraciones, de tal manera que Dios nos quiere decir: es importante orar. Hay aproximadamente 450 de esas oraciones fueron contestadas, lo cual nos habla de que a veces no todo lo que pedimos va a tener una respuesta. De hecho, ahorita les voy a hablar de lo que dice un autor.
La primera oración se menciona en Génesis 4:26, cuando dice que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor significa que empezaron a orar. Pablo menciona 41 veces la palabra oración. Así que Pablo era un hombre que oraba. Menciona muchas veces la palabra gracia, muchas veces la palabra fe, pero menciona 41 veces la palabra oración, que son muchas ocasiones. Y como todos sabemos, en la Biblia dice que el objetivo principal de la casa de Dios es orar. ¿Qué dice? Mi casa, ¿casa de qué? De oración. Miren, nosotros cantamos, ofrendamos, pero Dios no dijo mi casa, casa de ofrenda será llamada. Tampoco dijo mi casa, casa de canto será llamada. Dice mi casa, casa de oración será llamada. O sea que si hay algo que tenemos que dedicar en el culto, es un tiempo a la oración, a platicar con Dios. A eso venimos. Creo que cuando estamos aquí, pues tenemos una inclinación más fuerte a buscarle, a estar concentrados en Él, a ser sensibles a su voz. Y Jesús nos enseña que cuando fue llevado al desierto, fueron 40 días de ayuno y oración. No crean que Jesús nada más estaba mal pasando, ni estaba haciendo una dieta. Jesús estaba 40 días en ayuno y en oración. Y estando en oración, dice que se le presentó el enemigo. Inicia su ministerio en oración, pero termina también su ministerio en oración en esta tierra. Cuando está en la cruz del Calvario, dice que poniendo los ojos en el cielo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y las 7 palabras o 7 expresiones de la cruz fueron oraciones. Dios nos enseña que es importante orar. A veces no tenemos el hábito. Hace unos días mi esposa y yo teníamos la idea de volver a ver el violinista en el tejado, que es un libro que ella leyó, una obra. Yo también la leí y alcancé a verla en obra, en aquel entonces con Manolo Fábregas, el que traía esa obra. Pero es una película que nos enseña de un hombre judío allá en algunas partes de Rusia, que se la pasa platicando con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esa obra, o la han leído, o han visto la película, pero él es un hombre que anda trabajando y de repente le dice: Señor, bendíceme, y empieza a hablar con él así cuando anda ordeñando la vaca y cuando anda arando la tierra. Es un hombre que le suceden situaciones muy difíciles, porque en aquel entonces había una persecución desde entonces contra los judíos. Eso fue antes del nazismo, y de todo modo ya había persecución contra ellos. Entonces él se la pasa en toda la obra hablando con Dios. Digo, bueno, pues realmente nos presenta lo que debe ser la vida de un hombre que cree en Dios. Platicar con Dios, hablar con Él. Dios, hermanos, espera que nosotros oremos. Ahora, aquí Juan nos está diciendo que oremos conforme a su voluntad, porque dice, hay una correlación, dice: si tú oras conforme a la voluntad de Dios, entonces tendrás las peticiones que le has hecho. Y miren, toda la Biblia, hermanos, es una muestra de si tenemos confianza en Dios o tenemos confianza en el hombre o en lo que el hombre ha hecho. Toda la Biblia. Yo le compartía a mi hermano José y a su esposa Siria esta semana que estoy dando la clase de profetas en el seminario.
Y una cosa interesante que estoy descubriendo, es la primera vez que doy la clase de profetas, he dado teología, he dado liturgia, es la primera vez que doy. Y algo que me llamó la atención es que Dios siempre contrapone el ministerio profético de la palabra, el de confiar en Él, en la palabra que Él ha dado, en contraposición a que no se imaginan qué, a la hechicería y a la brujería. Fíjense, lo anverso del ministerio profético es la hechicería y la brujería. Deuteronomio 18 inicia dando toda la descripción de lo que es el llamamiento sacerdotal, que el llamamiento sacerdotal era por herencia. Si tú estabas en la tribu de los levitas, por consecuencia ya pertenecías al ministerio sacerdotal o arónico. Pero los profetas no. Los profetas no es por herencia, es por llamamiento. Y entonces Dios les dice, a los lugares donde van a encontrar agoreros, hechiceros, adivinos, sortílegos. O sea, personas que creen en la suerte, personas que creen en la lotería, personas que creen hacer magia con varas, con café, con la naturaleza. Dice, a ellos no les oirás. Profeta les levantaré en medio de su pueblo. Es decir, la contraposición a la adivinación es el ministerio profético de Dios, el confiar en Dios, en su palabra y en sus promesas. Y algo interesante, hermanos, es que el ministerio profético siempre está basado en Dios, en su voluntad. Y el ministerio profético siempre anuncia lo que Dios quiere para que volvamos nuestro corazón a Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos. El ministerio de adivinación, si lo podríamos llamar, de adivinación, de hechicería, de brujería, es al revés. Es creer en algo que haga lo que yo quiero. Y en ese sentido es un ministerio, es un elemento idolátrico. El elemento idolátrico busca el ídolo porque no quiere hacer lo que dice el ídolo, quiere que el ídolo haga lo que él quiere. Entonces ahí está la contraposición. Si buscamos un ministerio profético verdadero, el ministerio profético verdadero siempre nos está diciendo, esta es la voluntad de Dios y Dios quiere que hagas esto. Pero el ministerio de adivinación siempre es cómo manipulamos las fuerzas, las energías, pero para que me complazca a mí, para que esa parte lúdica de inclinación que tengo siempre sea satisfecha. Yo quiero que el ídolo conteste, yo quiero que me des dinero, quiero que me des una buena esposa, quiero que me des buenos hijos, quiero que me prosperes en el negocio, quiero salud, yo quiero. Pero el ministerio de la palabra no se basa en lo que yo quiero, se basa en lo que Dios quiere. Dios quiere santidad, Dios quiere amor, Dios quiere generosidad. Ahora, entendemos perfectamente, hermanos, cuando nosotros nos ponemos bajo la cobertura del ministerio profético verdadero y confiar en Dios, cuando oramos a Él, las bendiciones no se dejarán esperar, vendrán sobre nosotros. Por eso el Señor dice, tú te arrodillas y le pides al Señor cada día qué comerás, qué vestirás. ¿No sabes que Dios ya sabe que tienes necesidad de todas estas cosas? Mejor busca primeramente el reino de Dios, busca la autoridad, su voluntad, su palabra, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. El cristiano verdadero, hermanos, busca a Dios para que Dios transforme su vida y su carácter. No lo busca para que le dé cosas. Las cosas vienen por añadidura, porque en la escala de valores de Dios es mucho más importante transformar tu corazón que tú tengas un carro último modelo. A lo mejor para ti, humanamente hablando, socialmente hablando, es que yo no tengo la casa que tiene aquel. Es que mira, aquel se compró el carro último modelo y yo no. A Dios no le interesa un comino que tú tengas eso, aunque te lo puede dar.
Pero lo primero que Dios quiere ver es que tengas tu corazón inclinado hacia Él. Y en ese sentido, hermanos, Dios quiere que nosotros busquemos su voluntad. Y una de las cosas que podemos mencionar, que es orar conforme a su voluntad, uno es orar por lo que la Biblia nos enseña, por lo que la Biblia dice que oremos. Porque de ocurrencias, pues estamos todos llenos. Entonces, Dios no nos invita, pide lo que se te ocurra. No, vamos a pedir lo que dice su palabra que pidamos. También nos dice que pidamos siguiendo el ejemplo de personas piadosas en la Biblia. Podemos ver cómo ora Samuel, cómo ora Nehemías, cómo ora Daniel. Por ejemplo, cuando ora Daniel, que se entera de que su pueblo fue destruido y está destruido todas las murallas, lo primero que hace, Señor, ayuna, ora y le dice: Señor, perdona el pecado de mis antepasados. Es decir, no fue a Dios y dijo: Señor, tú dices que eres Dios y nosotros somos tu pueblo, mira lo que nos está pasando. ¿A poco esa es la clase de Dios que tenemos? ¿Por qué a mí, Señor? No, lo primero que hizo, Señor, si hemos hecho algo que te ha ofendido, Señor, perdónalo. Y no solamente a mí, te pido perdón por mis padres, por mis abuelos, Eso en la Biblia se le llama la oración identificativa. Identificativa porque tal vez tú no fuiste el que hiciste aquello, pero tus ancestros lo hicieron. Y entra de rodillas al Señor, y entonces encuentra gracia delante de Dios. Les daba el ejemplo a los muchachos, lo que dice ahí. Hay una parte en Segunda de Reyes que habla de un rey. Déjenme les digo cuál es el rey. Está en el primer capítulo inmediatamente, que dice que se enfermó. Y claro, cuando uno enferma, lo natural es buscar la manera de sanar. Es Segunda de Reyes. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ocosías era un rey de Israel, y dice que se cayó y enfermó, pero en lugar de buscar a los profetas de Dios, mandó consultar a Baal-zebub, es decir, a los hechiceros y adivinos que ministraban a Baal. Baal, la palabra Baal en la Biblia significa señor de, o el que tiene autoridad sobre mí. Y entonces dice que cuando iban los siervos, le sale Elías Tisbita y les dice: devuélvanse, díganle a Ocosías que va a morir, que dice Dios que va a morir. Entonces se devuelven y el rey dice: pero ¿cómo que regresaron? Dice: es que nos salió un profeta. ¿Cómo era ese profeta? Ya le dice: no, pues tenía vestidos de pieles y dice: Elías Tisbita. Y entonces se acordó, y entonces manda una guardia de 50, un capitán con 50 a buscar a Elías Tisbita. Y cuando llegan con Elías le dicen: varón de Dios. Le hablan y Elías dice: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y los consumió. Y entonces dice que el rey mandó otro grupo de 50 con un capitán, y llegaron otra vez.
varón de Dios. Y Elías dijo, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y los consumió otra vez. Los hizo chicharrón literalmente. Ahora podríamos llamar que los cremó, ¿verdad? Bueno, manda un tercero. El tercero ya se puso más listo. Dice que llegó arrodillado. Y le dijo, Señor, pues sabemos que tú eres un profeta de Dios. Pero si en algo tienes aprecio en nuestra vida y la vida de Dios, Señor, pues yo nomás vengo a darte un recado. Fíjese, hermanos, la actitud tan diferente. Los otros llegaron con toda la representación del rey, varón de Dios, y cayó fuego. Pero este hombre llegó de rodillas. Hermanos, la palabra dice que al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Cuando llegamos de rodillas, pidiendo al Señor su gracia, su misericordia, conforme a la palabra, porque los mismos profetas y los mismos personajes de la Biblia nos han enseñado que de esa manera se debe orar. Yo no veo a ningún profeta en la Biblia o algún escritor de la Biblia que se acerque al Señor con pretensiones de decir, mira, Señor, yo no te necesito a ti, pero tú me necesitas a mí, por eso te creo, o por eso creo en ti. Es al contrario, yo creo en ti porque te necesito, tú eres Dios. Dice también que parte de la voluntad de Dios es acercarnos con motivaciones correctas y un espíritu de perdón. Siempre las motivaciones pues son interpretadas como las intenciones de nuestro corazón. Aparentemente no son importantes, pero la Biblia dice en Hebreos que llegará el día del juicio donde seremos juzgados aún por las intenciones de nuestro corazón. Las intenciones son las motivaciones. ¿Por qué me acerco a pedir a Dios? Me acerco a pedir realmente porque quiero que Él haga su voluntad en mí, porque realmente quiero que Él haga su voluntad en mi familia, en mí, en mi esposa, en mi trabajo, en mi nación. O me acerco porque realmente estoy en una posición donde solamente quiero ser beneficiado. Creo que parte de lo que debemos de tener en nuestro corazón es ser muy sinceros, y creo que esas motivaciones tienen que estar basadas en un espíritu de perdón. Es decir, que cuando vayamos al Señor no tengamos nadie a quien perdonar, y ni nosotros ni que nos perdone. Es decir, que no haya ofensas por ahí rodeándonos. Porque la ofensa, hermanos, hace que nuestras oraciones no lleguen al cielo. Lo dice el escritor, dice, cuando habla de las mujeres, dice, traten a las mujeres como vasos más frágiles. Y lo dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y luego hay otra parte, dice, que estemos bien con ellas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque alguien puede decir, no, pero ¿qué tiene que ver que me peleé con mi esposa porque no me gustó el chorizo con huevo que me hizo en la mañana? Esa es una cosa, ¿verdad? Ella se equivocó y cometió un error y por eso me enojé con ella. Pero ahorita es correcto lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Dios dice, no te voy a escuchar porque lastimaste el corazón de tu esposa. Ve primero y reconcíliate con tu esposa. Por eso el Señor, cuando habla de los religiosos, hermano, dice, cuando vengas a la casa del Señor y traigas tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí en un lado, ve y reconcíliate, y luego ven y ofrece el sacrificio al Señor. O sea, lo que Dios te está diciendo, no me importa que seas religioso, no me importa que vengas cada 8 días o que traigas mucha ofrenda o que cumplas, lo que me importa es que vengas con un corazón limpio, porque a Dios no lo podemos engañar. La hipocresía no es parte del carácter de Dios.
yo pudiera engañar a alguien aquí, pero a Dios no lo puedo engañar. Y fíjese, cuando está utilizando ese pasaje, el Señor Jesús en el Sermón del Monte está utilizando una palabra cuando dice, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Allí utiliza una palabra que quiere decir que tengamos una introspección a la conciencia y que leamos nuestra conciencia y nuestra alma y veamos qué estado tiene. Como si tuviéramos la capacidad, y vaya que la tenemos, de tener aquí el alma y sacarla y entonces empezar a analizar y decir, caray, esto sí lo hice bien, esto no lo hice bien. Nosotros somos los únicos seres, hermanos, que tenemos esa capacidad. Los animales no. Los animales no tienen la capacidad de tener conciencia sobre sí mismos. Ellos actúan instintivamente. Como alguna vez se los expresé, el perro no tiene capacidad de pensar en su perra vida, pero nosotros sí, aunque sea perra vida, ¿verdad? Sí tenemos la capacidad de meternos al corazón y decir, caray, la regué. Híjole, no debía haberle gritado a mi esposa, no debía haberle gritado a mis hijos. Chihuahua, me peleé con este y no debería haberla. Le eché una maldición a este y no debería haberlo. Esa capacidad Dios nos la dio, no nomás por ser bonitos. O sea, Dios no te puso el cerebro para que se mosqueen o nada más de adorno. Dios te puso ahí el cerebro y la conciencia para que conectes la bondad, lo que Él te indica, con todo lo que tú estás haciendo. No somos animalitos que podemos aprender algo, pero seguimos actuando instintivamente. No tenemos esa naturaleza, aunque a veces surge esa animalidad o eso instintivo, pero no es exactamente lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto en nosotros una capacidad, dice, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate y viene y ofrece la ofrenda. Una capacidad espiritual para reflexionar acerca de nosotros mismos. Y también pedir conforme a su voluntad es ser persistentes dependiendo del Espíritu Santo. Tenemos en la Biblia varios ejemplos de personas que oraron y ahí estuvieron hasta que Dios les indicó. Y claro, orar conforme a su voluntad es alinear nuestras peticiones a los estándares divinos, nunca fuera de ellos. En la Biblia, hermanos, hay un autor que maneja que Dios siempre tiene respuesta para nosotros. Él dice, Dios a veces dice no, a veces dice sí y a veces dice espera, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces a nosotros a veces nos parece que es una premura que Dios me conteste algo ya. Sin embargo, Dios dice, no es el tiempo. Hay algo todavía que tengo que tratar con tu vida, con tu corazón. De hecho, creo que todas las cosas que nos suceden en la vida, hermanos, siempre traen el propósito de refinar nuestro carácter, de quitar las asperezas de nuestro corazón, porque parte del propósito de Dios es perfeccionar nuestras vidas hasta el día de la redención. ¿Cómo desarrolla un hombre paciencia? Pues enfrentando situaciones donde tiene que desarrollar la paciencia. No vas a desarrollar la paciencia cuando Dios te quite todos los eventos donde puedes desarrollar la paciencia. Se te va a dar eventos. Si tú le pides a Dios que ser un buen administrador, bueno, Dios a lo mejor te va a hacer entrar en periodos de austeridad para que aprendas a administrar aún lo más pequeño que tengas. Una de las cosas que vamos a estar enseñando en Familias Prósperas, que es un programa nuevo,
Es que el problema, uno de los mitos que manejamos es que para tener dinero necesito ser rico, tener mucho dinero. Es un mito, no necesitamos ganar, lo que necesitamos es saber administrar lo que tenemos. Pero Dios nos mete y luego nos mete bajo esos principios. Dice que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo pone en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, tampoco Dios lo pone sobre mucho. Y llevándolo a la práctica, hermanos, lo que Dios te está diciendo es que si Él te da 10,000 pesos, pero no lo sabes administrar, Dios jamás te va a dar 20,000. Si no aprendes a vivir con eso, ni lo sabes administrar correctamente, pero si eso lo sabes administrar, entonces Dios te lleva a otro nivel. Miren a Job. Claro, pasó por una situación muy difícil, pero la Biblia dice que Dios duplicó lo que le había dado. Claro, fue tratado tremendamente, pero es la evidencia de que cuando pasas por la escuela de Dios, la bendición que viene es mucho mayor de lo que tú te imaginas. Así es de que debemos estar conscientes, hermanos, que cuando tú oras, hay cosas que Dios de una u otra manera te está diciendo, no, eso no va a ser en ti ni en tu familia. Hay cosas que el Señor inmediatamente va a decir, sí, abre puertas, abre todo. Hace unas semanas atrás teníamos comunión con una familia de Trinidad porque se abrió la oportunidad de su hija ir a estudiar a Alemania, pero no tenía ni la visa, no tenía los recursos, nomás tenía el hecho de que le habían dado una beca para ir allá, pero le faltaban muchas cosas. Bueno, vamos a orar que Dios vaya abriendo puertas. Y se fueron dando las cosas, hermanos, que tan rápido que la única manera que ella entendió es, esto es de Dios porque se abrieron todas las puertas. En ocasiones hay puertas que Dios cierra y nosotros estamos empujando y empujando y empujando y Dios dice, no va a ser por ahí. La bendición va a venir por otro lado. La salida va a ser por otro lado. Y tiene que ver muchas veces con cuestiones de nuestras relaciones e incluso de nuestra salud. A veces nosotros creemos que hay un camino para nuestra salud y Dios dice, ese no es el camino. Por eso necesitamos orar, no desmayar cuando estemos en situaciones difíciles. Y la otra, y creo que es la más difícil para todos, es esperar. Cuando tenemos la certeza de que Dios sí quiere algo para nosotros o para nuestros hijos, pero hay que esperar. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. El ejemplo más claro es en Daniel, cuando Daniel ora y el mismo ángel le dice, desde el momento que oraste, la respuesta salió, pero hay lucha. Me enfrenté con el príncipe de Persia porque no quería que llegara la respuesta de Dios para ti. Entonces a veces hay esas cosas que nosotros no entendemos en el ámbito espiritual, pero que sin duda alguna, en algún momento Dios va a decir, espérate, no es el tiempo. Y cuando viene el tiempo de Dios, entonces nos damos cuenta por qué Dios hizo tal o cual cosa. A veces Dios tiene caminos y nos lleva por veredas que no conocemos, pero ya cuando volteamos hacia atrás, oye, con razón Dios no permitía que se abriera esta puerta. Y casi para cerrar, hermanos, como ya lo hemos dicho que tenemos que orar por lo que la Biblia manda. Tenemos, por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, hermanos, no es un rezo, no es una oración, es un orden de cosas importantes en la vida del hombre, del cual tiene que estar presente. Lo primero que dice el Padre Nuestro es, Padre
nuestro que estás en los cielos. Es decir, nos habla de una relación con Él. No se puede pedir cosas a Dios si no tienes una relación con Él, una intimidad con Él. La palabra, incluso la palabra, el profeta cuando dice a mi pueblo le faltó, se desvió porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento en la Biblia tiene el significado, le faltó intimar. El intimar hace que conozcamos más. El intimar produce vida. Cuando no hay una intimidad con Dios, difícilmente podemos llamar a Dios Padre y luego establecer todo lo que Él dice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, porque lo primero que tenemos que hacer es alabarle a Él por su santidad, por su bondad, por su misericordia, por su amor, por su gracia, y luego pedirle, Señor, queremos que tu voluntad, así como se hace en el cielo, se hace también, que se haga también en la tierra. Yo no me imagino, hermanos, en el cielo a Dios dando órdenes y que los ángeles hagan lo que les dé su gana. Es decir, Dios ordena en el cielo y los ángeles obedecen. Y el que no obedece, como Luzbel, lo echan fuera. Y entonces se establece que debe ser parte de nuestra oración diaria, que pidamos que no nos falte el pan, que Dios es un proveedor de nuestras necesidades, que nos ayude todos los días a tener un estado espiritual sano, que perdonemos a nuestros deudores, así como Él perdona nuestros pecados, y que todos los días salimos en esta vida y no sabemos, la palabra que utiliza ahí es, nosotros oramos, dice, líbranos del mal, pero hay unas versiones que dicen que el término tiene, líbrame del malo. El malo, pues es Satanás y cualquier hombre que encarne el mal. Entonces, que nos libre del chamuco, pero que nos libre de todos los chamuquillos que andan por ahí con espíritus chocarreros que quieran hacernos daño. ¿Sí? Y luego terminamos, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, terminamos finalmente dándole toda la pleitesía, todo el reconocimiento a Dios. Es una guía. El Padre nuestro es una guía. La Biblia también nos manda que oremos para que envíe obreros a sus mies. Nos dice que oremos por nuestros enemigos. Difícilmente nos acordamos. A veces necesitamos decirle, Señor, tráelos a mi mente. A ver, ¿contra quién siento aquí cosas en el estómago cuando lo veo? Bueno, por eso hay que orar. Orar para que no entremos en tentación. Orar por las autoridades. Probablemente a usted le pase como a mí. Yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las políticas que se están haciendo a nivel federal, pero la Biblia me dice, ora por las autoridades. Así de que yo, en obediencia al mandamiento, pues oro por mi presidenta y le digo, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, pero también oro, Señor, haz que salga a flote todo lo que no está bien. ¿Sí? Porque como humanos podemos hacer cosas, pero Dios es soberano y Dios hace que finalmente la justicia prevalezca. Que oremos por los enfermos. Dice la Biblia, oren por los enfermos. Es decir, hay muchas cosas por lo que la Biblia dice que oremos. Y cuando oramos, hermanos, por lo que dice la Biblia, no estamos saliéndonos de la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de personas piadosas, recordamos a Pablo. Pablo oraba constantemente por la salvación de todos. David oraba constantemente por la misericordia y por la piedad de Dios.
leemos los salmos, él pide constantemente misericordia. Pedro, las veces que oró, siempre oró para que se arrepintieran y se convirtieran. Santiago, en su libro, oraba para que confesáramos nuestros pecados, diciéndonos que Él es fiel y justo para perdonar, o para que confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. Moisés oraba allá en el Salmo para que contáramos nuestros días de tal manera que trajéramos al corazón sabiduría. Jesús pidió allá en el capítulo 16, 17, pidió por la unidad de sus discípulos y para que el Señor nos guardara del mal. Es decir, cuando nosotros vemos lo que ellos pidieron, se van a dar cuenta que no fueron personas que son bebés en la fe. Los bebés en la fe, hermanos, siempre están pidiendo: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, dame, Señor, cuida a mis hijos, Señor, mi negocio, Señor, mi vida, Señor, yo. Pero cuando vemos a los hombres de la fe, una vez Pablo dijo: yo he pedido 3 veces al Señor que me quite este aguijón en la carne, en Gálatas, y probablemente estaba pidiendo que el Señor le sanara los ojos porque estaba perdiendo la vista. Pero dice, el Señor me dice: bástate en mi gracia. Y ya, dice, me aplaqué. O sea, el Señor me dice que así voy a tener que hacerlo. De hecho, en algunas partes, algunas cartas al final dice que alguien más las escribe, porque ya Pablo ya no veía. Entonces él dictaba las cartas. Pero Dios nos invita a que veamos, imitemos y que demos un paso más en la madurez cristiana. Es bueno que pidas por los tuyos, pero es bueno que alces los ojos y te des cuenta que hay mucha necesidad a tu alrededor por la cual pedir, y que podemos tomar un momento para orar por esas personas, aunque sea una palabra corta, una palabra de bendición, algún pasaje que Dios traiga a tu mente. Ahora, en días pasados, tomé un café con el hermano Luis Vanezuela, que ahora está radicando en Miami, y él todos los días se conecta al devocional y dice, estoy ahí ya en mi oficina, porque dice que van 2 horas desplazados, y dice, me gusta el programa porque tiene la distinción de que usted ora por nombre por todas las personas que se conecten. Y yo, bueno, pues probablemente los hermanos que se conecten, probablemente el estudio que doy ya lo han escuchado 1 y 1000 veces. Pero creo que la particularidad del programa es que oramos por cada nombre, por cada familia. Y luego si expresan ahí alguna petición, pues también oramos por la petición. Pero creo que es bonito orar por las personas con algo que Dios traiga a tu corazón, o por la petición que la persona esté haciendo, siempre yendo un poquito más allá de solamente pensar en lo nuestro. Por último, y para cerrar, hermanos, Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y aquí es donde Él nos invita a orar por los motivos correctos. Es decir, siempre que oremos, recordemos, por ahí yo ponía algo, dice que orar por los motivos correctos significa alinear nuestras peticiones y pensamientos en la oración con la voluntad y la sabiduría y los propósitos de Dios. En lugar de buscar, creo que estas 3 cosas pueden ser importantes cuando oramos. Que sea una oración que no busque nuestra gratificación personal, que no busque nuestra fama, y tercero, que no satisfaga los deseos egoístas.
Cuando nosotros vayamos a orar, hermanos, y pidamos, si en ese momento tú mismo dices, caray, esto es muy egoísta, estoy pidiendo nada más para mí, decirle, Señor, perdóname, porque a lo mejor te estoy diciendo algo que deseo, pero no es lo correcto. A Dios no le asusta que le digamos lo que sentimos, pero le agrada más que seamos sinceros con Él, porque puede llegar un momento en que yo pida por deseos muy, muy personales, ¿sí? Pero siempre es bueno reconocer, Señor, te estoy pidiendo esto, pero probablemente nomás estoy pidiendo en la carne, Señor, porque mi visión es limitada. Si eso no es lo correcto, perdóname y ayúdame a pedir conforme a tu voluntad. Echa a andar el decreto que dice tu palabra, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu corrige lo que a nosotros le queremos decir al Señor y que no es correcto, ¿sí? A mí me da risa porque siempre me imagino al Espíritu Santo cuando estoy orando diciendo, Señor, no le hagas caso, no sabe lo que te está pidiendo, mejor dale esto le conviene mejor. Y nos conviene tener a ese intercesor, porque finalmente el Espíritu Santo siempre estará acorde con el Padre, con el Hijo, porque los tres son unos. Cuando oremos, hermanos, enfoquemos la alabanza, la gratitud, el reconocimiento de Dios en el centro de nuestras vidas. Dice Juan, ora, pero ora conforme a su voluntad, porque si oras conforme a su voluntad, entonces sabes que tienes las peticiones que le has hecho. Yo les invito esta mañana, hermanos, a terminar cantando. Hay un hermoso himno que habla de todas las promesas del Señor, y creo que esas promesas del Señor son grandes, son fuertes, son poderosas cuando las hacemos en este marco de la voluntad de Dios. Vamos a estar puestos en pie y vamos a cantar este hermoso himno 127 y después terminamos orando. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Son grandes. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose que para siempre en Él, paz eterna mi alma
unas palabras en un libro del rey Jorge, cuando estaba la guerra, que Inglaterra sentía que estaba a un punto los alemanes de invadir, que dice que convocaron a una jornada de oración y de ayuno. Y durante esa jornada de oración y ayuno, ellos sabían que los nazis estaban a punto de venir y de invadir la isla, y dicen que se cirnió sobre ese lugar una neblina que era muy fuerte, y dice que los nazis jamás llegaron a Inglaterra. Y los que sabemos la historia, estuvieron casi 5 años los nazis a punto de invadir, y nunca pudieron invadir Inglaterra. Y después el rey decía: temo más a un puñado de cristianos orando que a un ejército militar que venga contra nosotros. Hermanos, la oración es poderosa. Deleitémonos en ella. Busquemos la oración, hermanos. Lo que no has podido ver que se mueva por tu inteligencia, por tus finanzas, la enfermedad que no ha sido removida por la ciencia médica, la situación adversa que tienes con alguna persona, hermano, la oración tiene el poder de remover todo. Nada es imposible para Dios. Oremos. Padre, esta mañana te damos gracias porque tu palabra una vez más nos invita a todos nosotros a que seamos hombres y mujeres que busquemos tu rostro, que busquemos tu rostro conforme a los mismos lineamientos que tú nos has dado. De hecho, el apóstol Juan dice: sus mandamientos no son gravosos, es decir, cernirnos a aquello que tú has establecido, Señor. No debe ser una carga, ni debe ser pesado para nosotros. Señor, ayúdanos cada vez que vayamos de rodillas, cada vez que alcemos nuestros ojos a ti, cada vez que dirijamos nuestro corazón en fe hacia ti. Señor, mira nuestras intenciones y mira nuestro corazón. Queremos y creemos, Señor, que va a suceder lo que dice tu palabra, que cuando oremos como lo hiciste tú, cuando tuviste los alimentos, los cielos fueron abiertos, y entonces hubo una respuesta del cielo de provisión para toda aquella multitud. Ve con nosotros, Señor, esta mañana. Permite que esta semana, especialmente, intencionalmente, sea una semana que busquemos tu rostro y que podamos ver los resultados. Estemos expectantes. Tu palabra dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, dice tu palabra. Señor, pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de Jesucristo tu Hijo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias y con todo el pueblo del Señor donde quiera que esté. Amén. Escuchemos el postludio, hermanos.